Jesús. Amen. So, back in during the Vietnam War, how many of you remember that? Hace tiempo en la guerra de Vietnam. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la guerra de Vietnam? Antes de ustedes, ¿quién fue vivo en este tiempo? ¿Quién estaba vivo? Solo mi esposa nada más. The Vietnam War, huh? You remember that? Sí. No, no recuerdo de ese. Necesito, it was like 57, I think. Ella tiene 2 años de edad durante su tiempo. So, and in it went into the 60s though. Sí, entrar a los 60s, porque en guerra de años y años y años en Estados Unidos, sí. De Estados Unidos contra Vietnam para ayudar a ellos. It was a war between South Korea and North Korea. I mean, South Vietnam and North Vietnam. Era una guerra en contra del sur de Vietnam contra el norte de Vietnam, right? Yeah, one wanted to be a democracy. Uno quería ser demócrata. And the other wanted to stay communist. Y el otro quería mantenerse comunista. And the United States went there to help. Y los Estados Unidos fue ahí a ayudarles. Technically, it wasn't even a war. Técnicamente ni siquiera era una guerra. They called it a police situation. Le llamaban una situación de policías. We helped them. Les ayudamos. Bueno, ellos. But it went on for many years. Pero pasó por muchos años esto. And during the presidency of Obama, Y durante la presidencia del presidente Obama, they honored one of the warriors in that. le hicieron honor a uno de los guerreros que estuvo en esa guerra. In 86 hours, En 86 horas, this man ran from enemies este hombre corrió porque lo seguían los enemigos for 48 hours. por 48 horas. 38 hours was fighting. 38 horas era peleando. He got shot or hurt 18 different places in his body. Le dieron balazos o fue lastimado 18 veces en su cuerpo In those days, en esos días. he killed about 175 enemies Mató más de 175 enemigos personally. personalmente él. So Entonces, here's the story. Así solo escucho la historia, okay? So when he ran through the enemies, when he was running through the enemy's fire, cuando él corría entre how do you say? the enemies, Entre la balacera de los enemigos, él así, corría. balaceros, esa es la palabra, okay? He was operating a mortar. Él estaba operando una moto. There's a mortar, not a motor. No. Mortar, the missiles, the little missiles. Así estaba. Los chiquitos Traían misiles. unos misiles así cortitos. ¿Cómo se llaman esos? Cuando puso Bazooka. y sale. ¡pum! ¡pum! Los cohetes como un poquito Pero eran misiles. chiquitos, ahorita ya están. Sí. Okay, so he was defending his camp. Entonces él estaba defendiendo su campo. Okay, he continued in his defense, Continuaba en su defensa, even though he got hurt many times with shots against him. aunque él había sido herido con muchos balazos. When he heard that some of other soldiers Cuando él escuchó que había otros soldados that were hurt, que estaban lastimados, he gave his gun, él le dio su pistola, no, his mortar. así, el Su arma. misil, el que aventa misiles. He gave it to another soldier, Se lo dio a otro soldado and he went into the fight, into the bullets, y él se metió entre la balacera to get the other soldiers para out sacar a los otros soldados de donde that estaban, were injured. que estaban, ya estaban heridos. Okay. Once the fire shot calmed down, Cuando ya bajó la balacera un poco, he was still getting shot at by snipers. de todos modos, él estaba dando balazos los tirablancos, los snipers, ¿saben? And he still carried his friends, his other soldiers, to safety. Y de todos modos así cargó a sus amigos a un lugar donde estaban seguros. Okay. He took the wounded soldiers Él tomó a los soldados que estaban heridos to where they were supposed to be evacuated. para donde iban a ser evacuados. And then he ran away Entonces él corrió to get the enemy away from that area.
para que el enemigo se fuera de esa área. They would follow him. Lo seguían a él, So the wounded soldiers could get away in a helicopter. para que así los soldados que estaban heridos se fueran en el helicóptero. He went outside the camp again Se fue otra vez para el campo because they had dropped supplies, porque había caído había caído recursos into a minefield. en un campo de minas, si sabes, esas bombas que te entierran y caminas y So he went in to get the supplies. entonces él fue al campo de minas a sacar el producto que les habían mandado. That was day one. Ese es el primer día. Okay. He said at the end, Él dijo al final, it just wasn't my day to die. simplemente no era mi día de morir, dijo este hombre. So the fighting continued Entonces- all till the morning La balacera y la guerra continuó toda la noche hasta en la mañana, until the enemy did a main attack. hasta que el enemigo hizo un ataque profundo, o sea, pesado. Within 2 hours, En 2 horas, he was the only one left shooting these missiles. él era el único que estaba tirando los misiles de ese descargador que tenía. When he was done with all of his rockets, Cuando se le habían acabado todos los cohetes, he used his rifle agarró su rifle. as the enemy came into the camp. Mientras el enemigo entraba al campamento, He got many more wounds in that fight, agarró muchas más heridas en esa pelea and he fought off attack after attack after y attack. estuvo peleando en contra de ataque sobre ataque sobre ataque. que Him and the recibía. surviving soldiers, Él y los soldados que sobrevivieron they retreated into another campo, se retrocedieron, se fueron a otro campamento que tenían, the smaller one, uno más chico, underground debajo de la tierra, with the protection. con la protección. They went into that area, Entraron a esa área. and using his pistol, he continued to fight off the enemy. Usando ya su pistola, seguía tirándole a los enemigos. While he did that, Cuando él estaba haciendo esto, he was destroying the computers, él estaba destruyendo las all the computadoras, documents todos los documentos that would help the Vietnamese. que le ayudaban a los vietnamistas. Yeah, so he was destroying the documents. Entonces él estaba destruyendo todos los documentos que ellos tenían. And then him and his other soldiers Y entonces él y sus otros soldados dug through the back of the camp escarbaron hasta la parte de atrás del to campamento escape and back. para salirse por atrás. That fight wasn't over Y esa pelea aún no acababa, because he was carrying one of his soldiers that was wounded. porque estaba cargando uno de los soldados que estaba herido, lo cargaba él. He was carrying him, Ajá. even with his injuries. Y aún así con sus heridas que él traía. He couldn't get to the evacuation point. No podía llegar al lugar donde estaba la evacuación. So they had to hide in the jungle for 48 hours, Entonces ellos se tuvieron que esconder en la selva por 48 horas, running from the enemy the whole time. corriendo, retirándose del enemigo todo el tiempo. And at one point, Y llegó a un punto they were surrounded on a hill. donde estaban rodeados en un cerrito. And as the other enemy soldiers came up, Y mientras los otros soldados subían hacia ellos, they stopped pararon los soldados and they started looking around afraid. y empezaron a voltear alrededor asustados. And he realized that there was a tiger that was following them. Y él realizó que había un tigre que venía atrás de esos soldados. And with all the blood and the wounds, Y con toda la sangre y las heridas, that tiger, pues el tigre he was hungry. traía hambre. And the other soldiers were more afraid of the tiger than they were of him. Y los otros soldados le tenían más miedo al tigre que lo que le tenían. The tigre. And so that allowed them to escape. Entonces eso les permitió poderse escapar. He lived. Él vivió. They lost the camp, Perdieron el campamento and the United States lost the battle. y Estados Unidos perdió la guerra. At the end, they just left. Al final nomás se retiró. But that's what a real war looks like. Pero esto es en realidad lo que una guerra es. Okay? That's a real story. Esta es una historia verdadera. That really happened. En realidad esto sí sucedió. So when we talk about spiritual warfare, Entonces cuando hablamos de guerra espiritual, we need to remember necesitamos recordar the kind of commitment, el tipo de compromiso, perseverance, perseverancia, bravery, valor, sacrifice. sacrificio. That's what's required in a war. Eso es lo que se requiere en una guerra.
So we're going to finish today talking about spiritual warfare. Entonces vamos a terminar este día hablando de la guerra espiritual. And the songs we've been singing today Y los himnos que hemos estado cantando este día, are all talking about God fighting for us. Todos hablaron de Dios peleando por nosotros. Okay. And that's our trust. Y eso es nuestra confianza. We trust him. Le confiamos a Él. And it says in Ephesians Y nos dice en el libro de Efesios that we are to fight in the Lord, que debemos de pelear en el Señor, in his strength, en su fuerza. and to put on his armor. Y de ponerte su armadura. So that's what we're going to talk about Eso es today. lo que vamos a hablar de hoy, de la armadura del Señor. My wife's going to explain a little bit for about 15 La minutes. esposa del pastor nos va a explicar lo que es la armadura. For about 15 minutes or so. Sí. Ok, a mí me toca la parte nada más de explicarles cómo es que los soldados... The only part, Oh, perdón, I'm sorry, que tengo... my part is to demonstrate how the soldiers vivían entre los judíos. they lived amongst the Jewish. Por eso es que Pablo les hablaba That's why Paul talked to them de esa forma, this way, de una forma muy general. in a general way, Por decir como ahorita que vemos a la Guardia Nacional like saying like today that we see the National Guard entre nosotros. through us, around us. Cuando vamos al centro, los vemos en sus carros. When we go downtown, we can see them in their vehicles. Ellos vivían dentro de esa ciudad. They lived amongst inside of the city, Y ellos caminaban como caminar aquí entre and nosotros. they used to walk around people like they do nowadays. ¿Recuerdan que Jesús le dijo en Mateo 5:41, Remember when Jesus told them in Matthew 5:41, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2? and whosoever tells you to carry for a mile, take it over to one more mile. La costumbre de los soldados era de obligar a los ciudadanos a que les dieran su carga para que la llevaran. The custom of the soldiers was that they used to take the citizens and make them carry their property and their stuff. Por eso es que Jesús les decía, háganlo una vez más, o sea, una milla más. That's why A eso Jesus se was refería. telling them. That's what Jesus was telling them to do it and do it even one more mile. Pero vamos a mirar lo que los soldados hacían. But let's see what the soldiers used to do. Ellos tenían un muy gran respeto a lo que ellos, a su ajuar, a lo que ellos se ponían. They had great respect. They got great honor for what they wore, what they fit, the outfit that they had. Tenemos una modelo, ¿eh? We have a model over here. Ok. Los soldados, The soldiers, su equipo de ellos their equipment they had, constaba. it consisted on. Are you gonna put the? Are you gonna put him on? No. Okay. Tenían una coraza. ¿Okay? They had this vest. Ellos al principio tenían una de argollas, de acero nada más. In the beginning, they had a vest made out of steel, that circled steels. No la van a alcanzar a ver. Y esa, como ellos, los enemigos, usaban unas espadas largas delgaditas. Because of the enemies used large swords that were very thin. Ellos, los romanos, se The inventaron Romans, they invented. una coraza. Esto venía siendo puro acero. The Romans invented a vest, an armor that was solid steel. Era tan pesado que tenía que ser en 2 piezas. This was so heavy that you had to put it on in 2 pieces. Y necesitaba 2 personas para ayudarlos a vestir al soldado. It took 2 people just to get one soldier dressed.
Dos personas lo tenían que vestir de esta forma. 2 persons had to dress him like this in this form. Aquí había unas cosas con las que se cerraban. They had like some like security pins where they locked the vest, the armor, Porque este era muy, muy pesado para que ellos se because vistieran. it was so heavy that they can't put it on themselves. Pero cuando ellos inventaron esto les protegía más que la But- malla. When they invented this armor protected them more than the one they had before. Esta le protegía los pulmones, This one protected their lungs, riñones, the kidneys, su estómago, stomach, su hígado the liver, y su corazón. and the heart. Eran las partes más vitales del cuerpo. Those were the most vital parts in the body. Pero But también había un cinto. there also was a cinch. Este cinto no es como un cinto que ustedes se pueden imaginar como este que traemos de los pantalones. That cinch was nothing like the one we wear in our pants today. Era un cinto delgado con unas tiras aquí al frente. It was a thin cinch with strings hanging in the front. How's that, Bear? Okay, ahí está. En este, ajá, okay. 7, okay. Then this one that we're talking about is 8, 9, 10, and 11. Okay. Este cinto que This les voy a cinch poner allí that he's going to show on the no screen, era para protegerles nada de aquí, puesto que la coraza ya lo hacía. it was nothing for it to protect them in the front since the armor already did that. Esta era algo que colgaba, do you see? Que viene siendo este cinto. That Ese. belt on the bottom. Ese parece que no servía para nada, It looks like it wasn't for any type of use, pero les cubría todas sus partes nobles but it protected them all their vital parts in the front y estas venas que vienen And aquí the, dentro de las piernas. and the main veins that run inside of your legs. Porque cualquier persona que se le corte una de estas venas no vive. Because any person that gets cut one of those veins, you don't live. Y por eso para cuando ellos estaban peleando, So that's why when they were fighting, las espadas podían atorarse en esos. the swords would get stuck in those Sí. strings hanging. También aquí Also- tenía como un suspender, ¿cómo se dice? Yeah. Algo que detenía del cinto hacia acá, ¿ok? Para ayudarles a colgar su espada So they also had like a type of suspender that hung one side to the other and also helped it carry the sword y su casco. and its helmet. Porque esos no los sacaban a menos que estuvieran peleando. But those would not be brought out unless they were at war. 12, 13, and 14. Shoes, right? Yeah. También usaban un tipo de zapato parecido a ese. They also used a type of shoe similar to this one we got here. Esos no son, pero These are not the ones. tenían como un tipo clavos abajo, como los taquetes que usan los jugadores Like that. ahorita. They had like some type of nails like the soccer shoes that they have clips. Para poderse ellos mantener firme en el lugar que estuvieran. So they could remain firm at wherever the place they were standing at. Y si estaban peleándole contra ellos no los podían mover de allí. Se If they were mantenían fighting firmes against en them, su lugar. the enemy could not move them. They could not move them back. Era muy importante porque si ellos daban un paso, este era su tierra. Because it was very important, because if they took a step, that meant that behind them, that was their land. Ellos estaban de gane. And they were winning. Pero si daban un paso hacia atrás, perdían terreno. But if they took a step forward, they lost some land. Okay, también eran para no resbalar y caer, They were also for them so they wouldn't slip and fall. porque si caían, Because if they fell, podían matarlos. they could have killed them. Sí se podían levantar, pero pocos se levantaban. They could get up, but only a few could get on their feet. También traían Also, they had el yelmo.
They also had the helmet. Here's the helmet. 17 and Yep. 18. Got it. Algo parecido así, Something similar to this. un casco. Esto Ajá. era muy importante These were very important porque les cubría sus oídos, because it covered their ears, su nuca, the back of the head. back of the head. Y unos traían una cosa aquí para cubrirles la nariz. And some of them would have a steel thing that came right in front of the nose. They would cover the nose. Todo era muy caliente y muy pesado. All this armor was very heavy and it was very hot. Y luego, Then The sword. la espada. the sword. La espada era algo muy pequeño, Sword was 30 something, centímetros. it was very small at 30 centimeters. Tenía filo por ambos lados. It was sharpened on both ends, both Porque- sides. Al principio usaban unas largas, Because at the beginning, they used to have a long one. pero se dieron cuenta que para pelear con esas tenían que abrirse. They found out that for them to fight, it was too long, so they had to open space to wide themselves. Para cuando swing. ellos se tocaban, So when they hit target, era porque se abrían y los podían it's matar. a ellos. because they had an open space and they could also get killed. Hicieron esta, So they made these type más of sword, chiquita, a small one. más cómoda para usarla. And I'll show you. I'll show you. More comfortable. The sword's right there, and that's what they would do. The shield. It's about that big. Yeah. What is the shield in español? Escudo. El escudo. En el escudo The shield era de 1.3 metros de alto it was 1.30 meters high, por 60 centímetros. 60 centimeters De ancho. wide. Estas eran hechas de madera. These were made out of wood. La mojaban la madera, They got the wood wet. le ponían arriba cuero They put on them leather. y le ponían esta parte latón. They put A bell. tin, right? A bell. Yeah. A ring. Yeah. Was tin. Sí, ajá. Tin. Para que cuando, para que cuando ellos, si los atacaban así, Because if they swung the sword like on the ends no like entrara that, en la madera. it wouldn't go in the wood. Y esta le ponían el cuero mojado And they had the leather, they went in the leather. para que cuando les mandaban las flechas prendidas, So when the arrows were flying in with fire on them, aquí entraban y se apagaban. they got stuck in the Okay. En the leather. shield, and in the leather, that it was wet, it would put out the arrow. Hay versículos, si se recuerdan, en los que habla sobre las flechas We're gonna talk about it in a prendidas, minute. que esas se van a There's verses that talk about the arrows that hit the, Yeah. Lo Arrows from curioso- the enemy. Lo curioso es de que, the curious thing here is that si se fijan, if you take a good look, lo que es el cinto, like what the belt Belt. is, la coraza, the armor, el escudo, Shield. the shield, el yelmo the helmet, y el calzado and the shoes, son cosas para protegernos a nosotros. those are things to protect us. La espada The sword es la que ataca is the one they used to attack, y la espada es la principal, que es la palabra. and the sword is what? The first thing, the sword, the word of God. ¿Ok? El ejército romano tomaba muy en serio todo lo que ellos hacían. The Roman military took everything very serious in everything they did. Su disciplina, su entrenamiento, su capacidad y su obediencia eran muy importantes. For their discipline, their obedience, and their capacity, they were very important for them. Si ellos tenían soldados, primero ellos corrían 38 millas, tenían que correr en 5 horas. And for Esa era su entrenamiento. their training had to consist on running 38 miles in 5 hours. No era nada más el correr únicamente, It wasn't just running,
sino que tenían que correr con todo lo que traían puesto, They had to run with all que the ya armor, era pesado, which was already heavy enough más as it is. aparte sus víveres Also, they had their supplies y su capa. and the cape. La capa la usaban como cobija ellos. The cape was like a blanket they used. Pero en esta tenían que traer comida de para 3 a 15 días. But in the bag, they had to have food that lasted from 3 to 15 days. Era pesado. It was heavy. Y ellos estaban entrenados tanto así porque tenían que ir a pelear, a ganar. So they were trained very well they were trained to win, fight and win. Ahora, Now, la importancia era de que the importance here was that tenían que estar todos unidos. they had to be all reunited. Un batallón de 100 soldados A group of 100 soldiers, podía ser, si no estaban unidos, si no estaban en un solo pensar, igual todos vamos a ganar. now, if they weren't united, if they weren't in the same thought of winning, Tenían que diezmar. they had to tithe. Lo que le llamaban diezmar a ellos es de que cada 10 soldados What they used to call tithe is that every 10 soldiers, tenían que ponerse de acuerdo y si no estaban unidos esos 10 tenían que matar a uno. they had to agree, the 10 of them, and out of this 10 groups, if one didn't agree, they had to kill one of them. El que ellos decidieran que era más desobediente, cobarde o frágil. And whoever they decided who was more of a coward, disobedient and Weak. weak. That's right. Weak. La razón era porque la vida de todos dependía de todo el grupo. The reason they did this is because their lives depended on these groups here. Imagínense si en un batallón de 100 soldados, Imagine in a battle of 100 soldiers, 10 tenían que morir. 10 of them had to die. Pero valía la pena porque todos los demás 90 vivían. But it was well worth it because out of those 100, 90 of them would live. 2, 3, and 4, Robert. Oh, I already closed it. Sorry. Oh. Ellos formaban unas formaciones de 8, por decir, 8 líneas. They used to make these formations like 8 lines. 8 en una línea, perdón. 8 of them in one line. 8 Sorry, hombres, 8 men, 4 líneas. 4 lines. Y esta And this Era- one, era su protección. Los de that was the enfrente, protection. los de enfrente estaban cubiertos así. The front ones were covered like this. 4. La última línea estaban volteados así. The last line was covering the other side, Los últimos estaban volteados and así. the last ones were covering the other side, Y los demás and the acá. other ones in the back were covering. Cuando estaban en línea, When they were in line, aligned, el que estaba primero, the one that was There in you go. front, ok, así, a esa formación le llamaban formación tortuga. this is what they call the turtle Formation. formation. Los que estaban en medio todos cubrían la parte de arriba por las flechas que mandaban. The soldiers that were inside of this group, they covered the top so the arrows wouldn't go in. Como ven, es bastante protegidos. Like you see, Podían it was pelear very well por protected. días y días. They could fight for days and days like this. Pero, pues, vamos a decir que yo fuera la segunda. But Ahí let's está say I la was the otra. second behind the first one. Esta persona de frente está tapado con todo su hierro, obvio que este más chico, Like the ¿verdad? front person would be covered the whole, Ellos, agarra por- ellos únicamente they only, los tenían pegaditos aquí. the shields were Únicamente, very close together, so they pulled out the sword, right? únicamente abrían un poco They only y opened it a daban little en bit, la estocada and y lo volvían a cerrar. they opened it all of a sudden, and they shot the sword, and then they closed back up real quick. Era la forma como ellos peleaban. That's how they fought. Únicamente de estocadas. Cuando esta persona ya tenía 5 a 6 minutos peleando, When like the front person had 5 to 6 minutes fighting, esta persona se iba hacia atrás this y la person go, siguiente seguía. the person in the front would go in the back, and the Ella one se next iba, follow esta would persona se continue iba on fighting. hasta el final. And that person that was in the front went all the way Entonces, to the back. cuando
esta persona volviera a llegar al frente, ella había descansado. So when the rotation kept going on, the person that was in front had already been rested, Como de 40 a 48 minutos. like 40 to 48 minutes. Y ya venía listo para pelear. And he otra was vez. ready to fight again. Tenían una muy buena estrategia. They had a Podían pelear very, very good días strategy. y días. They could fight days and days. It's 15 minutes without Creo a que es translator. todo. Esa es toda That's all the lesson that Yeah. Eso es We todo forgot lo que because those teníamos, 15 ¿no? minutes with the translator. Sí. No, ya les tenemos Okay. nuestra esa. Gracias. So Entonces, let me go back to this verses 10. vamos a irnos al versículo 10. Somebody want to read this? ¿Alguien quiere leer este, por favor? Amén. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Amen. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir. En el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Okay, revestidos so con hasta la aquí coraza vamos a ir. La cintura de la verdad, okay? So we're going to take them one at a time. Vamos a tomarlo uno a la vez. Now she told you what the belt of truth did. Ella les dice lo que el cinturón de verdad hacía. Let's talk about what that means spiritually. Vamos a hablar de lo que esto significa espiritualmente. Because when Paul said that, Porque cuando Pablo dijo esto, every reader would have understood what he meant. todo rear in the back, Every reader cualquier lector would have understood what he meant. podía haber entendido lo que él trataba de decirles, de entender. The belt of truth. El cinturón de la verdad. Now, why would the truth be that? Entonces, ¿por qué el cinturón sería la verdad? Because you have to start with that. Porque tienes que empezar con esto. Without that, Sin este, none of the other things would fit right. nada de lo demás iba a quedar bien. You would have all the other armor, Tendrías todo el resto de la armadura, but it would move all over the place. pero se iba a mover por todos lados. And it's interesting that Paul also says in another place Y es bien interesante porque Pablo también menciona de esto en otro lugar, that when we learn the truth, que cuando aprendemos la verdad, we're not moved by every doctrine that comes. no somos movidos por cualquier doctrina que se nos traiga o se nos acerque. Because if you don't have that connected to the truth, Porque si tú no tienes eso conectado a la verdad, then whatever sounds good, entonces todo lo que a ti se te oiga que está bien, you're going to follow. lo vas a seguir. So the truth is the essential part. Entonces la verdad es la parte esencial. Who Jesus is, who Jesus is, ¿Cuál es Jesús? ¿quién es? ¿Quién es Jesús? Okay. What he taught, ¿Qué es lo que enseñaba? what the gospel is, ¿Qué es la doctrina? what the gospel is. ¿Qué el evangelio? Yeah, sorry. Pay attention. Okay, we're good. So what the gospel is, El evangelio es how we understand the gospel, cómo entendemos el evangelio. the doctrines that are essential for the church. Las doctrinas que son esenciales para la iglesia. And even Jesus says Y hasta Jesucristo dijo, that I am the way, yo soy el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. In Revelation, the last thing he says, En el libro de Apocalipsis, la última cosa que dice, it says, this is the one who says, este es el que dijo, this is the truth. esta es la verdad. I am the truth. Yo soy la verdad. Okay, so that is the thing we have to start with. Entonces, esto es lo que debemos de empezar. We can't do anything else No podemos hacer nada, unless we understand the truth. sino hasta que entendamos lo que es la verdad. So that's why Paul starts with this. Entonces, es por eso que Pablo empieza con esto. Then he says, Luego dice, revestido. revestidos con la coraza de la justicia. Okay. So this is what we call the breastplate of righteousness. esto es lo que llamamos
El chaleco, la coraza, revestido con la revestida coraza. con la coraza La justicia. de la Okay. justicia. Now that word justicia, Esa palabra justicia, we're not talking about in the courts no estamos hablando de las cortes or the law. o de la ley. That word has two meanings in Spanish. Esa palabra tiene dos significados en español. One also means righteousness, Una de esas también quiere decir justicia, justicia, ya. but it also means how you act. También significa es cómo actúas. Okay, it's not just the judge being fair. No nomás es de que el juez sea justo Okay, and with equality. y con igualdad. Okay, that's another meaning for justice, Ese es otro significado para justicia. right? When a judge is just, Cuando el juez es justo, it means he treats people equally. significa que trata a la gente con igualdad. If somebody does a crime, Si alguien hace un crimen, they receive justice. ellos reciben justicia. Okay, the penalty that is equal to the crime. El penalty que equivale al el crimen que se haya cometido. But that word also means Pero también esta palabra significa that it's the right actions, es las acciones correctas, the right way to live. la manera correcta de vivir. Okay, and that is what guards our heart. Y eso es lo que nos guarda del corazón. That's what the coraza. That's what it was for. Es para lo que la coraza era para eso. That protected your heart. La coraza te protegía el corazón. Because if you get hit there, Porque si te pegaban ahí, pues that's it. ahí se terminaba todo. Even if you get hit hard there, Y ven, si te pegaban bien recio ahí, you could die. podías morir. The heart is what makes everything life. El corazón es lo que hace que todo el cuerpo viva. Okay? And so you need protection for that. Entonces necesitas protección para eso. So what does Paul mean by this? Entonces, ¿qué es lo que Pablo decía diciendo esto? What he's talking about Lo que él estaba hablando, is many places in the scriptures, muchas partes en las escrituras, he says to guard your heart, dice que guardes tu corazón, set your heart, pongas tu corazón, guide your heart. guía tu corazón. Okay. It's not like in the world today where they say follow your heart. No es como hoy en día te dicen sigue tu corazón. No es así. No. The heart is deceitful. El corazón es Engañoso. engañoso. Okay. The scripture says, Las escrituras dicen. so as we set our hearts Así, cuando preparamos el corazón and put it on the right things, y lo ponemos en las cosas correctas, we're led by the Spirit, somos dirigidos por el Espíritu, right? ¿correcto? When we're doing the right Cuando things, estamos haciendo las cosas we're correctas, being led by the Spirit. somos guiados por el Espíritu. And that's the power that we have Entonces ese es el poder que tenemos to put our heart para poner nuestro on corazón the things of God, en las cosas de Dios, on the kingdom of en God, el reino de Dios, on the righteousness of en God. en la justicia de Dios, Okay? The good things of God. las cosas buenas de Dios. Hey, babe. The music keeps popping up on your phone. Something keeps popping up. Oh, it's not. Alguien tiene el teléfono así. Okay, so the righteousness La justicia is what protects our heart. es lo que nos protege el corazón. When we're walking correctly, Cuando estamos caminando correctamente, we're being empowered by the Spirit, estamos siendo empoderados por el Espíritu and we're not walking in the flesh. y no estamos caminando en la carne. Ya. If we're walking in the flesh, Pero si andamos caminando en la carne, then our heart nuestro corazón is being led wherever our flesh wants. está siendo guiado donde quiera que la carne lo lleve. But if we're walking in the Pero Spirit, si empezamos a caminar en el Espíritu, then we will go where the Spirit wants us nos va a to llevar go. a donde el Espíritu nos va a llevar, tiene que llevar. That is, see, you have to understand the word heart. Tienes que entender la palabra corazón. It doesn't just mean emotions. No nomás significa emociones. It's more deep than that. Es más profundo que It's eso. all of your desires. Son todos tus deseos.
In the Greek, En el griego, when it talks about the heart, cuando hablan del corazón, it's what you want, es lo que tú quieres, what you lo desire, que tú deseas, what you're searching por lo for, que tú andas buscando, what you're living para for. lo que tú estás viviendo. That's why Jesus says, Por eso Jesucristo dijo, guard your heart, guarda tu corazón. and out of the heart Y fuera del corazón comes all of the evil things. abunda el mal, todas las cosas diabólicas, malas. If our heart is not set on God, Si en nuestro corazón no está preparado para Dios, ponero, man, it's puesto, en not Dios, set on God, puesto, then it's set on the world. entonces está puesto en el mundo. And out of that Y fuera de esto will not come righteousness. no va a salir justicia. So next verse. Entonces el siguiente versículo. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Now, my wife explained what that meant, right? A mi esposa les explicó lo que esto significaba. I like the symbolism too, Me gusta el simbolismo también, because to make a shield, porque para hacer un escudo you need a cross, or you need wood, necesitas madera and you need a sacrifice. y necesito un sacrificio. Very symbolic. Bien simbólico. You have to have wood. Tienes que tener madera It's covered with a sacrifice, que está cubierto con un sacrificio. the flesh of an animal. La piel de un animal. Okay? And that was the shield of faith. Y ese era el escudo de la fe. Now, the faith comes from hearing, Y ahora, la fe viene por escuchar and hearing the word of y God. escuchar la palabra de Dios. We always need to connect that together. Siempre debemos de conectar esto juntos. Faith doesn't just mean believe. La fe no nomás significa creer. Your faith is as powerful Tu fe es tan poderosa, as the person you have faith in. tan poderosa como la persona que tú tienes fe en. I can have faith in somebody, Yo puedo tener la fe en alguien, but if they are unfaithful, pero si la persona es infiel, then my faith has no value. entonces mi fe no tiene valor. But if I have faith in God, Pero si yo tengo fe en Dios, He is the greatest authority. es la mayor autoridad. He never lies, Él nunca miente, never deceives, nunca te engaña, never fails, nunca falla. all powerful, Todopoderoso, all knowing. todo conocedor, He's sovereign over all el things. soberano sobre todas las cosas. If I have faith in Him, Si yo tengo fe en Él, then that faith means something. entonces esa fe significa algo. I can believe a lie, Yo puedo creer una mentira and I can even have faith in a lie. y puedo tener fe en una mentira también si quiero. But if it's a lie, Pero si es una mentira, then that faith means nothing. entonces esa fe significa nada. It has no power. No tiene poder. It's not going to help me in life No me va a at ayudar en all. la vida para nada. In fact, it's going to harm De me. hecho, me va a hacer daño. If I have faith in my mechanic, Si yo tengo fe en mi mecánico, gracias. when I pick up my car Cuando yo voy por mi carro and he didn't fix my car y right, él no arregla mi carro bien, I could die. yo puedo morir. I can have faith in him all I want. Puedo tener toda la fe que yo quiera en él, But if he didn't fix my car pero right, si él no arregló bien mi carro, I could get killed me pueden matar or I could kill somebody. o puedo matar a alguien. So that's what faith is. Entonces, esto es lo que la fe es. Well, in this sense, Bueno, en este sentido, Paul is saying Pablo nos está diciendo, when we have faith cuando nosotros tenemos fe in what God has said, en lo que Dios ha dicho, the only thing, when we hear something from the enemy la única cosa, bueno, cuando vimos algo del enemigo or from our heart o de nuestro corazón that's trying to deceive us, que nos está tratando de engañar, or our flesh o nuestra carne that's telling us to do que something, nos dice que hagamos algo, if we have faith in what God says, si tenemos fe en lo que Dios dice, then it doesn't matter what our flesh says. entonces no importa lo que la carne diga, tu carne te diga. If you have faith in what God Si says, tú tienes fe en lo que Dios dice, it doesn't matter what the enemy tells you. no importa lo que el enemigo te diga. He can tell you you're condemned, Te puede decir que tú estás condenado, you're disqualified, estás descalificado, you're done, estás terminado, you are of no use. no eres de ningún uso.
He can tell you all those Él things. te puede decir todas estas cosas. But if you have faith in the word of God, Pero si tú tienes fe en la palabra de Dios, then you know you are a child of God. entonces tú ya sabes que eres un hijo de Dios. You're not condemned. No eres condenado, You are free in Christ. eres libre en Cristo. You are destined for heaven. Estás destinado al cielo con Él. And you have all of the spiritual blessings in the heavenlies. Y tienes todas las Bendiciones. bendiciones espirituales. Well, we've been studying Ephesians. Cuando hemos estado estudiando el libro de Efesios, All of these blessings, todas estas bendiciones, these put out the doubts of the enemies. esta mata a todas las dudas del enemigo. What Jesus says about the enemy, Lo que Jesucristo dice del enemigo, and he's not just talking about Satan. y Él no nos está hablando nomás de Satanás. Remember, we have three enemies: Acuérdense que tenemos tres enemigos: fallen angels, ángeles caídos, enemies of the gospel, enemigos del evangelio and our flesh. y nuestra carne. Okay? These are our enemies. Estos son nuestros enemigos. These are the things that try and stop God's work. Esto es las cosas que tratan de parar la obra de Dios. And when they do this, Y cuando hacen esto, we can do like Jesus did. podemos hacerlo como Jesucristo lo hizo. You remember when Satan tried to deceive Jesus? ¿Se acuerdan cuando el Satanás quiso engañar a Jesucristo In the temptations? en las tentaciones? He said, just show everybody. Dijo, nomás enséñale a todos. You're the son of God. Tú eres el hijo de Dios. Prove it. Compruébalo. Jump off the temple. A ver, bríncate de la orilla del peñasco. All those people will see. Toda la gente va a ver. God won't let you die. Dios no te va a dejar que mueras. And Jesus said, Y Jesucristo le dijo, man lives. The word of God la palabra de Dios is my dice, guide, is mi guía. es mi guía. If God told me, I would do it. Si Dios me dijera, yo lo hiciera. But God didn't tell me. Pero Dios no me dijo que lo hiciera. He said, you're hungry, make bread. Le dije, tú tienes hambre, ¿por qué no haces pan? Because God didn't tell me. Porque Dios no me dijo. Well, why don't you do this? ¿Y por qué no haces esto? God didn't tell me. Dios no me dijo. Man doesn't live by bread alone, El hombre no solo de pan vivirá, but by every word that sino comes por from God. toda palabra que viene de Dios. That's how we live. Así es como vivimos. If we do that, Si hacemos esto, then the enemy has no power. el enemigo no tiene poder. And anytime we hear a lie, Y todo el tiempo que escuchemos una mentira, we can put it out with the truth. lo puedes apagar con la verdad. Faith in the word of God. Fe en la palabra de Dios. Faith in a God who's all powerful. Fe en un Dios que es todopoderoso. Faith in a Savior Fe en un Salvador who gave his life for us que dio su vida por nosotros while we were his enemies cuando éramos sus enemigos to show us para how much he loved. demostrarnos cuánto how más much he nos loved us. ama. That's what we can believe. Eso es lo que podemos creer. Next verse. So- Ah, sí, brinco. Tomen también el Ya lo se lo voy a Perdón, saber de sigue memoria. brinque. ¿Casca no sabes? No. Ok. Tomen también el gato de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Okay, the helmet of salvation. El casco de salvación. There we go. Okay. Eso sí, brinque. Okay. The helmet of salvation. El casco de la salvación. This protects our thoughts. Este protege nuestros pensamientos. Okay. We are transformed. Somos transformados Oh, that was by the renewing of our minds. por la renovación de nuestra mente. Okay. And Paul tells us also Y Pablo también nos dice to put our minds que pongamos nuestras mentes on the things above, en las cosas de arriba, not on things of the no earth. de las cosas en el mundo. Okay. So, what does salvation have to do with that? Entonces, ¿qué tiene que ver la salvación con esto? Well, it's an extension of the faith. Bueno, es una extensión de la fe. Okay. Salvation
La salvación It's not just what happened when we accepted Christ. no es nomás lo que pasó cuando aceptamos a Jesucristo. Salvation means Salvación significa you are reconciled with God. eres reconciliado con Dios. You have a relationship with God. Tienes una relación con Dios. There's nothing between you and Him. No hay nada que venga en medio de ti de Él. If you are saved, Si tú eres salvo, then you are God's people. tú eres gente de Dios. You are His Tú creation. eres su creación. You are His nation. Tú eres su nación. You are His child. Tú eres su hijo. There is nothing between you. No hay nada en medio de ustedes. And that Y eso means we can hear Him. significa que lo podemos escuchar. We can talk to Him. Podemos hablarle. We can focus on Him. Podemos enfocarnos en Él. We can understand spiritual things Podemos entender cosas espirituales that we could never understand que before. no podíamos nunca haber entendido. And that protects our mind. Y eso protege nuestra mente. Think about God, Piensa en Dios, not your flesh, no en la carne, not your desires. no en tus deseos. Focus on God. Enfócate en Dios. Listen to Him. Escúchalo a Él. Talk to Him Háblale a Él. all day. Todo el día. Paul says to pray without stopping. Dice Pablo que oré sin cesar. Always be communicating with God. Siempre tener comunicación con Dios. And the moment we are saved, En el momento que somos salvos, we can do this. podemos hacer esto. We can talk to Him Podemos hablarle a Él. and we can be guided by the Spirit Podemos ser guiados por el Espíritu. as He speaks to us Mientras Él nos está hablando and tells us what to do y next. nos dice qué vamos a hacer enseguida. Es verdad. Jesus said, Jesucristo dijo, I'm going away, yo me voy a ir, but I'm going to send another one just like me. pero voy a mandar a alguien igual que yo. And He will be your guide. Y Él va a ser tu guía. The Spirit El Espíritu. will tell you all the things that I taught you El Espíritu les va a decir todas las cosas que yo les he enseñado so that you understand them. para que ustedes las entiendan. And as we study more of God's Word, Y así, entre más estudiamos la palabra de Dios, we learn more of what Jesus said. aprendemos más de lo que Jesucristo dijo. And I'm not just talking about the Gospels. No nomás estoy hablando del Evangelio. Jesus is the Word of God. Jesucristo es la palabra de Dios. From Genesis 1 to the end of Revelation, De Génesis 1 hasta Apocalipsis al final. He is the Word. Él es la palabra. All of these words, Todas He estas said, palabras que Él dijo, they talk about Him. hablan de Él. It says the volume of the book, La cantidad the volumen, el volumen del libro speaks of me. habla de mí. And they said, what? Y digo, ¿qué? When? ¿Cuándo? Well, John said, Juan dijo, in the beginning was the Word. en el principio era la palabra, el verbo. And all through the Old Testament, Y por medio de todo el Viejo Testamento, every time a prophet heard from God, siempre que un profeta escuchaba de Dios, it said, decía, and the Word of God y la palabra de Dios came decía, to the prophet venía al profeta Enoch or Enoch, whoever, cualquier profeta que lo usaba. Malachi, Malacaías, Hosea, Okay, léelo, por favor. Tome también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Okay, so entonces, remember when she was explaining, recuerden cuando ella nos estaba 8:15, explicando, we're leaving at 8:15. We have 10 more minutes. Okay. Watch the kids then. Okay. Can you pay her? I'll pay you back. Okay. Okay, so the Romans, los romanos, inside of the shield detrás Escudo. del escudo was the Roman Empire. estaba el imperio romano. Wherever they were, Donde quiera que ellos estaban, that was the Roman Empire. ese era el imperio romano. God did the same thing with Israel. Dios hizo lo mismo con Israel. He says, every place where you put your foot, Donde quiera que tú pongas tu pie, él dijo, it's yours. es tuyo.
Why? ¿Por qué? Because Jesus already won the battle. Porque Jesucristo ya había ganado la batalla, ya la ganó. There is no fight No hay pelea between God and the enemy. de Dios y el enemigo. If the Spirit is in God is in you, Si el Espíritu de Dios está dentro de ti and you go somewhere, y tú vas a algún lugar, God is there, Dios está ahí, right? ¿correcto? The soldiers Los looked at it the same way. Los soldados miraban así, de la misma manera. This was the Roman Empire. Este era el Imperio Romano. Now, the misunderstanding Aquí el malentendimiento is that sword, technically, es que la espada técnicamente was never used to attack. nunca fue usada para atacar. It was always used to defend. Siempre fue usada para defenderte. You see, they would just put the shield ¿Sabes? Nomás ponían el escudo and they would walk y caminaban and they would go wherever they wanted. y iban a cualquier lugar que ellos quisieran. Wherever the general told them, A donde el general les dijera que fueran, they went. ellos fueron. And if they bumped into Y something, si ellos se topaban con algo, that's all they did. let's practice that. That's it. That's all they did. Va a ver, hermano. And they would force the enemy back, Y entonces forzaban al enemigo para atrás or they would kill them o mataban, los if they mataban. kept coming at them. Si mantenían viniéndose hacia ellos. Then the Morían, enemy would die, obviamente. Pues sí. and they would just walk over them. Y nomás caminaban sobre ellos. Wow. They never attacked. Nunca atacaron ellos. They defended anything that came against them. Ellos defendían todo aquello que venía en contra de ellos. That was the arrogance of the Roman Empire. Esa era la arrogancia del Imperio Romano. And in that sense, Y en ese sentido, we need to learn to be a little more arrogant. necesitamos aprender a ser un poco más arrogantes. In a good way. En un sentido bueno. We need to remember Necesitamos recordar that if God tells me to go que someplace, si Dios me dice que vaya a un lugar, I don't have to worry about obstacles. no tengo que preocuparme por los obstáculos. Just go. Nomás ve. And if the enemy attacks, Y si el enemigo te ataca and keep going. y usa la espada y mantente al frente, sigue yendo. The mind of the soldier La mentalidad del soldado was not to destroy the enemy's army. no era de destruir el Ejército. ejército The del enemy. enemigo. That was not their goal. Esa no era La meta. la meta. Their goal was La meta era to take whatever territory de tomar cualquier territorio. their general told them to take. Su general les decía que tomaran. So go into the city Decía, vayan a la ciudad, because that's the Roman Empire. porque ese era el Imperio Romano. As soon as they got there, En el momento que llegaban ahí, that was the Roman Empire. ahí era el Imperio Romano. And they had all the defenses Y tenían todas las defensas that nothing could take it back. que nada los podía hacer para atrás. The Roman army, La militar romano they lost many wars. perdieron Pierde. muchas peleas. They lost a lot Perdieron mucho because they're not God's army. porque no son el ejército de Dios. They were the Roman army. Era el ejército romano. But see, we are God's army. Pero saben, nosotros somos el ejército de Dios. And if God is for us, Y si Dios está para con nosotros, nothing can be against us. nada contra nosotros. If he tells me to go someplace Si Dios me dice que yo vaya a un lugar and preach the gospel to y somebody predique el evangelio a alguien, because they're going to receive Christ, porque ellos van a recibir a Jesucristo. then that's going to happen. Eso va a suceder. And the only thing the enemy can do Y la única cosa que el enemigo puede hacer to make it not happen para que no suceda is distract me. es distraerme. If he does that, Si él hace esto, then I fail. entonces ya fallé. But if I go and do that Pero si yo voy y hago eso with the power of God in me, con el poder de Dios dentro de mí, nothing can stop it. nada puede pararlo. It's going to happen Va a suceder because God said it. porque Dios dijo que va a suceder. I'm going to end with the last story. Voy a terminar con una última historia. The disciples on the boat, remember? Los discípulos en el barco, ¿recuerdan? I think I taught on this once, right? Creo que una vez ya
Jesus told them, Jesucristo les dijo, go to the other side váyanse al otro lado and wait for me. y espérenme ahí. They got halfway across Llegaron a la mitad de donde iban and they got afraid y tuvieron miedo because of the storm. por la tormenta que estaba And they thought they aconteciendo. were going to die. Y pensaban que iban a morir. And Jesus comes walking across the water, Jesucristo viene caminando por el agua, saw they were afraid, vieron que tenían miedo, got in the boat with them, se subió al barco con ellos and said, calm the y les storm. dijo, y calmó la tempestad. And what did he tell them? ¿Y qué les dijo? Oh, you have little faith. Ustedes, hombres de poca fe. Faith in what? ¿Fe en qué? Jesus told them, Jesucristo les dijo, go and I'll see you on the other side. vayan y los veo del otro lado, les dijo. The storm was not a surprise to him. La tormenta no era sorpresa para él, It was not an obstacle for him. no era un obstáculo para él, It was a distraction for the apostles. era una distracción para los apóstoles And it worked. y trabajó. These are the plans of the enemy Estos son los planes del enemigo to distract us from the work. para distraernos de la palabra, The work. el trabajo, la obra. So Entonces, because of the time, I got 3 minutes. 3 minutos. Okay. It says to pray at all times in the Spirit. dice que oremos a todo tiempo en el Espíritu, Right. ¿correcto? Oren. Con toda oración y súplica, Ajá. oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. You notice what he doesn't say to pray about? Se fijan que aquí no dice por qué ores. What he says to pray for Lo que dice que ores por, other saints. para otros santos. He doesn't say No dice aquí, pray for your own benefit, ora por tu propio beneficio. No because dice- that is not the Spirit. porque ese no es el Espíritu. Love El amor does not look for its own good, no busca su propio beneficio, but looks for the good of others. pero ve por el beneficio de los demás. Let other people pray for you, Deja que otra gente ore por ti. and you pray for other people. Tú ora por la demás gente. And then everything is in love Entonces todo conjuga en amor and no selfishness. y no haber orgullo, Egoism. egoísmo. Okay? Paul says, Pablo dijo, let the Spirit guide you in the prayers. deja que el Espíritu te guíe en las oraciones. Okay? Don't just pray with words, No nomás ores con puras palabras. pray in your spirit. Ora en el Espíritu And keep doing it. y mantente haciéndolo. Always asking God Siempre pidiéndole a Dios the things that are beneficial las cosas que son beneficiarias for the saints, para los santos, for others. para otros. And then Paul says, you pray for me Y Pablo les dice, ustedes oren por mí, because I'm praying for you. porque yo estoy orando por ustedes. You pray for me Ustedes oren por mí, that I can speak the word of God de que yo pueda hablar la palabra de Dios and share the ministry of the y gospel, pueda compartir el ministerio del Evangelio, because that's what I'm an ambassador for. porque para eso soy embajador, In chains. encadenado. Help me to proclaim the word Ayúdenme a proclamar la palabra without fear sin temor so that I can speak. para que yo pueda hablar. And then he says, why? Y luego entonces nos dice por qué. I want you to understand my situation. Quiero que entiendan mi situación. So I'm going to send somebody to you Entonces le voy a mandar a alguien con ustedes to tell you what's going on. que les diga qué está pasando. Okay? And I'm sending him for this reason, Y lo estoy mandando por esta razón, to comfort your hearts. para que les dé consuelo a su corazón. The man in prison, Un hombre en la prisión, being beaten all the time, siendo golpeado todo el día y todo el tiempo, he says, dice, pray for me that I can keep speaking, oren por mí para que yo siga hablando, that I'm not afraid of my beatings, que no me da temor los golpes que me dan, that I'm not afraid of my prison,
Yo no le tengo temor a la prisión or death o a la or muerte anything, o cualquier cosa, because my job, porque mi trabajo without sin distractions, distracciones is to preach the gospel es de predicar el evangelio and reveal the mysteries of y God revelar los misterios del Señor so that you can grow. para que tú puedas crecer. Paul says, Pablo dice, I'm worried about you. estoy preocupado por ustedes. I'm fine. Yo estoy bien. I'm worried about you guys. Estoy preocupado por ustedes. les decía. That is the heart Ese es el corazón of God. de Dios. And he ends the book. Y termina el libro He leaves them with these final words. los deja con estas últimas palabras. Grace. Gracias. For everyone who loves the Lord Jesus Christ. Para todo aquel que ama al Señor Jesucristo, Grace. gracias. Favor, Favor, help, ayuda, power, poder, guidance, guianza, everything that we need, todo lo que necesitamos, even though we don't deserve any of aunque it. no nos merecemos nada de esto, Grace. gracias. He said, that's all you need. Es todo lo que ocupamos. If you receive what God gives you, Si tú recibes lo que Dios te da, then you have everything you need. entonces tienes todo lo que necesitas. If you receive what God gives Si you, recibes lo que Dios te da, then you have everything you need. entonces tendrás todo lo que necesitas. And he says, and the result of that Y dice, y los resultados de esto is with love unconditional. es con amor Incorruptible. incondicional, Incorruptible. incorruptible. The love of God, El amor de Dios, unconditional, incondicional, sacrificial, sacrificial, it cannot be corrupted. no puede ser corrompido. No puede. We can fail, Podemos fallar, but God can never pero fail. Él no nos puede fallar. Let's pray. Oremos, hermano. Father, we do thank you Padre, sí te damos gracias for this incredible book of Ephesians por este increíble libro de Efesios that shares with us que comparte con nosotros everything we need to know todo aquello que necesitamos saber, to be soldiers in your war. de ser soldados en tu guerra. Help us to be those type of soldiers, Ayúdanos a ser este tipo de soldados, Señor. focused on you, Enfocarnos en ti, listening to your orders, escuchándote a ti, tus órdenes, Señor. and not being distracted Y no ser distraído from our goal. de nuestra meta. Whatever you tell us, Todo lo que nos digas. speak clearly, Lord. Por favor, sé más claro. Help us to hear clearly Ayúdanos a escuchar más claro. and to learn to hear your voice Y de aprender, de escuchar tu voz. and follow in that path, Y seguir en ese caminar. no matter what it costs. No importa lo que nos cueste. We love you, Lord. Te amamos, Señor. Whatever we have is yours, Todo lo que tenemos es tuyo. and we give it back to you. Y te lo entregamos para atrás, Señor. We pray these things in Jesus' name. Hacemos esta oración en el nombre de Cristo.